estudiante de la Universidad Mariana del programa de Tecnología Radiodiagnóstico y Radioterapia. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar un video sobre los diferentes posicionamientos y las técnicas para realizar una radiografía de los dedos, mano, muñeca y antebrazo. Bueno, vamos a empezar con el posicionamiento de una radiografía de mano. En este caso vamos a presionar la mano derecha. Les voy a presentar todos los procedimientos que debemos tener en cuenta en la rutina de mano, que son las tres vistas, una PA, una oblicua y una lateral. Entonces vamos a empezar con la radiografía de mano, la proyección PA. En este caso se recuerda toda la parte de la posición anatómica. Entonces vamos a tener la posición anatómica, la mano, la posición supino, y esto hacemos que a rotarla internamente y vamos a colocar la mano en PA. Al momento de tener la lista, se coloca la colimación del rayo central, tiene que incidir al nivel de la tercera articulación metacarpofalángica, que es esto. Aquí el rayo central tiene que ir exacto para realizar la imagen. Debemos adecuar el colimador. Ustedes ven la luz, la sombra que estamos viendo aquí. Esta es la área que nosotros vamos a irradiar, tanto de la estructura anatómica como la del chasis o la de la película. En este caso nos va a servir una que estamos utilizando, que digámoslo así, es una de 11 por 14, en el cual vamos a hacer la toma de las tres proyecciones. Bueno, entonces, como ven, tenemos posicionamiento de la mano en proyección PA. Partimos luego de la posición PA, y en esto debemos tener en cuenta y tener cuidado en dividir el cassette, el chasis o el play, como se lo conoce, o también el array, que es el receptor de imagen. Y vamos a posicionar la mano en posición oblicua, de esta manera. Entonces colocamos la mano de esta forma. Siempre tenemos que tener cuidado que la mano tiene que girar 45 grados de su axis normal. Entonces colocamos la mano de esta forma y que tenemos que darle la comodidad al paciente también, ¿no? Y la mano tiene que quedar en línea recta con el antebrazo, siempre con el cuidado de la colimación. No tenemos que irradiar, abrir tanto, para que no vamos a sobreexponer, digamos, el área donde se efectuó la toma de la radiografía PA, que ya fue la primera que tomamos. Aquí tenemos el posicionamiento de la mano en posición oblicua. Seguimos con la proyección lateral. Siempre debemos tener cuidado de ver dónde queda el límite del colimador de la colimación para no sobreponer una proyección con otra, y la mano para que sea completamente lateral de la posición PA. Tenemos que moverla en 90 grados y entonces estamos teniendo una proyección lateral. Entonces, como ven aquí, el dedo debe quedar a la par del dedo índice. En este caso cerramos un poquito el colimador también. Recuerden la protección para nosotros los tecnólogos. Uno de los primeros aspectos es la colimación, para no recibir tanta radiación secundaria. Entonces, como anteriormente miramos lo que es el posicionamiento para la radiografía de mano con sus tres proyecciones, la PA, la oblicua y la lateral. Bueno, vamos a continuar con los procedimientos y las técnicas para realizar una radiografía de los dedos de la mano. Vamos a iniciar con el pulgar. Vamos a tomar una radiografía de frente, lo cual en esto vamos a utilizar digamos así, un formato de película de 13 por 18. La distancia para realizar este procedimiento, la distancia por película, es de 1 metro. La valoración para la exposición y realizar esta radiografía es de 45 kilovatios. Debemos preparar al paciente de una manera que la mano no contenga ningún elemento metálico, ya sean anillos o manillas. En la posición, el paciente debe estar sentado lateralmente a la mesa sin poner las piernas bajo ella. En esto vamos a realizar dos procedimientos, que el antebrazo en rotación interno máximo
El dorso de la mano, incluyendo el metacarpiano, se apoya plano sobre el chasis, de esta manera. El rayo palmo dorsal o perpendicular a la película, el haz central en el centro del pulgar, lo cual pasamos a colimar, de esta manera. El rayo central debe estar ubicado en esta parte. Después pasamos al segundo procedimiento, cual es se apoya el quinto metacarpiano y el meñique lateralmente, dejando en posición frente al pulgar, de esta forma. Este puede quedar en el aire siempre y cuando no se mueva, o se puede utilizar un soporte de espuma, como aquí tenemos este ejemplo. El rayo de dorso palmar perpendicular a la película. Es la central en el centro del pulgar, que pasamos a colimar, de esta manera. La central, el radio central debe rodear aquí. Bueno, continuamos con la siguiente radiografía, una técnica que es el pulgar lateral, lo cual, como anteriormente lo dije, el formato película es de 13 por 18, la distancia foco película de 1 metro y el valor de exposición es la misma, de 45 kilovatios. Como anteriormente también lo dije, la exposición, la preparación, el paciente no debe tener nada en su mano, lo que es anillos o manillas. Para hacer el siguiente procedimiento, el paciente debe estar sentado lateralmente en la mesa sin poner las piernas debajo de ella, como anteriormente también lo expresamos. Bueno, para explicar este lateral pulgar, el pulgar se apoya por su lado radial sobre el chasis, de esta manera. Los otros 4 dedos se elevan con una espuma. El rayo central perpendicular al chasis sobre el centro del pulgar, lo que pasa a colimar. El rayo central se ubica en esta parte. Continuamos con las técnicas para los dedos, lo cual vamos a tener ahorita una técnica del posicionamiento de los dedos de frente. Como anteriormente ya lo hemos avisado, formato fotopelícula o receptor de imagen de 13 por 18, el valor también de exposición es de 45 kilovatios. La mano del paciente no debe tener nada de accesorios como anillos y manillas, como anteriormente también lo anunciamos. El paciente se sienta lateralmente en la mesa, la palma de su mano se apoya plana en el chasis, se separan los demás dedos del rayo central, se separan los demás dedos. El rayo central sobre la articulación interfalángica proximal del dedo a radiografiar, en esta parte. Sobre el centro del chasis, ¿no?, que se pone el radio central y se pasa con el radio central, se ubica en esta articulación interfalángica. Continuamos con los dedos de perfil. Como anteriormente ya lo hemos dicho, formato de fotopelícula de 13 por 18, la exposición es de 45 kilovatios. El paciente se sienta lateralmente en la mesa. El índice se apoya a cara radial del segundo metacarpiano sobre el chasis y se preparan los dedos. Y se separan los dedos. De esta forma.
tercer dedo, otra forma también, es el tercer dedo, se extiende el dedo mayor y se flexionan los demás dedos despejando el perfil, de esta manera. El rayo central cae en este tercer dedo. El anular o meñique se apoya en la cara cubital del quinto metacarpiano, se flexiona el segundo y tercer dedo y se separan ligeramente el cuarto y quinto del radio central sobre la articulación interfalángica proximal del dedo a radial y sobre el centro del chasis, de esta manera. Y donde se pasa a colimar así. El radio central se lo ubica en esta parte. Bueno, ahora vamos a explicar sobre el procedimiento y la técnica para realizar una radiografía de muñeca. Bueno, en este caso vamos a realizar una radiografía de la muñeca frente o cara. En este se realiza en un chasis de 18 por 24 con el paciente sentado apoyando el dorso de la mano en el chasis. Se coloca el carpo de manera que quede en el centro del chasis y haremos caer el rayo perpendicular al centro de la muñeca, de esta manera. El rayo central va a caer en este carpo, de esta manera. Aquí va a disparar el rayo central. Esta radiografía se pide para ver más las fracturas o luxaciones. Vamos a proceder también con la explicación de cómo se toma una radiografía de la muñeca pero en perfil. El paciente, del mismo modo que el anterior, apoya la muñeca de canto sobre su lado cubital al centro del chasis, de esta forma. El pulgar va en aducción y el radio perpendicular a la articulación, de esta forma. Y el colimador, de esta forma, proyecta hacia él. Aquí se dispara el rayo. Para tomar una radiografía del escafoides, el paciente, como anteriormente lo dijimos, va sentado al borde de la mesa con la palma de la mano apoyada en el chasis, que de ahora es de 18 por 24. Inmediatamente se le pide al paciente que le aterrice la mano hacia el lado cubital. El rayo cae perpendicular a la tabaquera anatómica, donde por debajo de este plano se encuentra el escafoides, y este se pide para ver las fracturas de dicho hueso, y la mano se la acomoda de esta manera. Si se quiere magnificar la imagen, utilizamos la misma postura, pero levantamos la palma de la mano y el carpo apoyándonos sobre el dedo pulgar para movilizar la posición. De esta manera habrá la diferencia del objeto, y la colimación se la forma de esta manera. El rayo central va a disparar en el escape, en esta parte. También otro procedimiento o técnica es de la muñeca oblicua para pisiforme. El paciente está sentado y coloca la muñeca en posición oblicua apoyando el lado cubital de esta forma. La mano va con los dedos ligeramente flexionados y el rayo perpendicular en medio del chasis, que es de 13 por 18 o 18 por 24.
Esta posición de muñeca se pide exclusivamente para ver el hueso pisiforme y el rayo central se lo raya en esta zona, se dispara en esta zona. Ahora el túnel carpiano. Este procedimiento es un poco complicado. Se realiza un paciente sentado con el chasis de 13×18. Se apoya la muñeca en el chasis y con una cinta se tira a los dedos hacia atrás. O se le pide al mismo paciente que él se los haga hacia atrás. También se puede hacer de espaldas, pero es complicado, digamos, para el paciente. Y la palma de la mano en el chasis es flexionando un poco el antebrazo hacia adelante. Y la colimación se la toma de esta manera. El disparo se lo hace en esta parte. Ahora el antebrazo. Vamos a explicar un poco sobre la técnica para tomar una radiografía de brazo. El antebrazo. Esta vez vamos a explicar sobre el antebrazo frente y de perfil. Ambas posiciones se realizan con el paciente sentado en un chasis, digamos, un poco más grande, que es de 24×30. En el frente el paciente extiende el antebrazo con la palma de la mano hacia arriba para evitar que se entrecrucen el cúbito y el rayo, de esta forma. El antebrazo y el brazo deben permanecer en una misma línea y se tendrán que ver desde el carpo hasta la articulación del codo. En el perfil se flexiona el antebrazo de manera que forma un ángulo de 90 grados con respecto al brazo. Ambos miembros van apoyados a la mesa y a un mismo nivel en ambas posiciones al rayo. El rayo cae perpendicular al centro del chasis y la colimación proyectada en esta parte. En esta parte es para el rayo central. Ahora la técnica para la radiografía es del codo. Digamos, esta vez la vamos a tomar de frente. El paciente extiende el antebrazo y el brazo con la palma hacia arriba, de esta forma. Con la articulación del codo centrada en medio del chasis, que es de 13×18, el rayo cae perpendicular a la articulación. Aquí en la imagen deberá verse la articulación por completo, con el tercio distal del húmero y el cúbito y el rayo. El rayo central va a direccionar en esta parte. Ahora el codo perfil. El perfil, el antebrazo con respecto al brazo deberá formar un ángulo de 90 grados y se centra la articulación en el medio del chasis, de esta forma. El rayo cae perpendicular en la articulación sobre el epicóndilo y el rayo central dispara así con la colimación en esta parte. En la posición para el olecranón, el paciente va sentado en la cabecera de la mesa, con la articulación del codo apoyando al medio del chasis, de esta forma. Se flexiona el antebrazo sobre el brazo y la palma de la mano deberá apoyarse todo lo posible sobre el hombro. El rayo caerá en tangencial a la articulación, que es en esta parte.
aquí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de posicionamiento sobre el brazo. En este tiene de frente y de perfil. El de frente, el paciente se puede ubicar parado o acostado en ambos casos. Corresponde a un chasis de 24 y 30 y o 30 y 40, vertical, con el paciente apoyando el número en él. Su extremidad en posición anatómica se debe tomar desde la articulación del hombro hasta el codo. El rayo cae perpendicular al centro del chasis. En el perfil del brazo y el antebrazo van elevados, separados del tórax, formando un ángulo de 90 grados, y el rayo va igual en el caso, digamos, en el hombro hasta el codo, de esta parte, aquí. Entonces, la colimación se ve reflejada en esta parte, y también los brazos los ponemos en ángulos de 90 grados, quedando de esta forma. Y la colimación, en este caso, va a ser en este brazo. El rayo central se dispararía aquí. En el hombro de frente. Se puede hacer con el paciente acostado, también como anteriormente lo dijimos, con o sin bucle. Si lo hacemos acostado, el paciente va de cúbito dorsal con la articulación orientada al medio de la mesa. Se coloca un chasis de 18 por 24 o de 24 por 30, vertical, de tal manera que su borde superior queda a los dos dedos por encima del hombro. La palma de la mano se rota de tal manera que la extremidad quede en posición anatómica. La rotación externa para terminar la posición. Se rota el paciente 30 grados hacia al lado a radiografiar para poder obtener un frente estricto del hombro y así observar correctamente la luz articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidal de la escápula. El rayo entra perpendicular a la hipófisis caracoides. Deben observarse bien las articulaciones acromiclaviculares, que es la cabeza humeral y la cavidad glenoidal, de esta forma. Aquí en esta parte la colimación va a ser de esta forma. Aquí se dispara el rayo central de esta forma. Ahora vamos a hablar sobre el posicionamiento del hombro en perfil. La mano se colocará en 90 grados. Se puede hacer de varias maneras, con el paciente acostado, como ya lo dijimos, o parado. Podemos colocar el paciente en decúbito dorsal con el brazo extendido, el hombro ubicado al centro de la mesa y con una rotación interna forzada del antebrazo. El rayo entra perpendicular, siendo el punto focal igual al anterior. Otra posición es la misma con la anterior, pero con rotación externa del antebrazo, y la última forma es elevar el brazo y antebrazo, separándolos del tórax y que formen, como ya lo dije, un ángulo de 90 grados entre ambos. Cuando hacemos la rotación interna vemos el troquiel, y cuando hacemos rotación externa vemos el troquiel. Y la colimación va de esta forma: el rayo central dispara en esta parte. El vuelo del pájaro. Esto, como anteriormente dijimos, y está, el brazo debe estar a 90 grados. Esta posición axial se hace con el paciente sentado y con su brazo y antebrazo extendido lateralmente. El contacto directo sobre el hombro enfocado. Bajamos el tubo un poco por debajo de las crestas ilíacas, apuntando el haz de luz hacia el hueco axilar, entrando perpendicular al chasis, de esta forma. La colimación va a radiar directamente aquí, y el rayo central disparará en esta parte. La proyección traxoráxica, de esta forma el paciente se lo acomoda de frente
Se realiza cuando el paciente no puede movilizar el brazo. Colocamos el chasis de 24 por 30 vertical en el buque. Paramos de perfil al paciente sobre su lado lesionado. El otro brazo se lo eleva, no lesionado, por sobre su cabeza y el rayo entra perpendicular al hueso axilar. El chasis va colocado por su borde superior, 2 dedos por encima del hombro. La colimación va a enfocar de esta manera, en esta parte afectada. Tenemos también la técnica de articulación acromia clavicular. Lo que es esto: el paciente se acomoda frente, la posición es igual al hombro frente, pero el rayo lleva una angulación de 10 grados a 15 grados cefálico hacia la articulación en cuestión de 10 kilovatios, menos que en el frente del rayo central. Este debe descentralizarse 2 dedos por debajo del punto focal para no quemar la articulación. De esta manera, la colimación va a actuar así. El rayo central va a disparar en este parte. Continuamos con los procedimientos y tácticas para hacer la radiografía. Esta vez lo haremos en el omóplato de frente. Colocamos al paciente de espaldas al buque y centramos un 24 y 30 sobre el hombro correspondiente. Lo rotamos separando el hombro no lesionado unos 20 grados y el brazo queda junto al cuerpo. El chasis va 3 centímetros por encima del hombro y el rayo entra perpendicular al omóplato. De esta manera, la colimación y el rayo central se disparará en esta parte. Aquí. En el omóplato perfil o axial, el procedimiento es que el hombro afectado luego se rota al paciente unos 20 grados o 30, separando el lado sano o elevado al brazo de interés sobre la cabeza. De esta forma, el paciente va a quedar frente al buque. De esta manera, con esta rotación logramos que el filo de la escápula quede perpendicular al chasis. El rayo entra perpendicular en medio del chasis y la colimación se disparará en esta forma y en esta parte. En la clavícula de frente, el paciente debe quedar de espaldas al buque. Si lo hacemos en esta última de cúbito dorsal, los brazos del paciente van a los costados del cuerpo y centramos la extremidad a exponer en el centro de la mesa. Inmediatamente después se inclina el rayo 15 grados cefálico centrado al punto focal al medio de la clavícula. Se utiliza un chasis de 18 por 24 centrado con su borde superior, 2 o 3 dedos por encima del hombro, con o sin buque. Y la colimación quedaría de esta forma. El rayo central se disparará en esta parte de la clavícula.